Pues parece que estamos cogiendo un ritmillo de grabación, ¿no? Se supone que sí. Después de grabar, de estar mucho tiempo sin grabar, hicimos hace unas semanas el episodio de la película de drama. ¿Hace una semana? Hace unas semanas. Ah, vale. Unas semanas, no me acuerdo cuánto. O sea, a mí el tiempo ya se me dispersa. Sé que lo grabamos y ahora vamos a hacer una grabación sobre una película clásica, bueno, de los 80. Sí, es clásica. Sí, clásica. Tiene ya más de 30 años. Tiene casi 40 años. Tiene casi 40 años, entonces ya es clásica. Clasicote. Es un clasicote. Del año 88. Película... Les mamelles. ¿Eh? Les mamelles. Película... Sí, Les Mamelles. Es un número muy bonito. Nada, es que tenemos una obra aquí en el exterior de nuestra casa y entonces estábamos comprobando si... Tenemos una más. Sí, efectivamente se colaba los ruidos de la obra por la grabación, pero parece ser que no. Así que mucho mejor porque podemos tener la ventana abierta y no gastamos aire acondicionado. Porque, bueno, señoras y señores espectadores, estamos en junio y en junio hace un calor en Alicante ya que flipas. Ya nuestro querido Jorge Orcina del Departamento de Climatología de la Universidad de Alicante ya avisó que el mes de junio iba a ser casi un mes de agosto a nivel climático. Se asomó al balcón. Se asomó al balcón, nos dijo que no nos preocupáramos. Dio el pregón. Pero que iba a hacer mucho calor. Mucho calor. Y efectivamente se ha cumplido la profecía, porque para mí los meteorólogos hacen profecías. Hacen profecías, ¿no? O sea, sí. Que no hacen predicciones. Iría al Cineclub Kinépolis a hablar sobre la profecía. Yo lo invitaría, porque yo creo que Jorge tiene mucho que decir de cine, lo que pasa que está en tantas historias. Está en la COPE. Pero él es muy amante del cine. Está en la televisión española. Sí. Sale en todos lados. Yo cada vez que sale le digo a mis padres, mira papá. Lo conozco. Esa persona la conozco. Pues un saludo desde aquí a Jorge, sí, porque su vida nos escucha. Meteorólogo de confianza de todo el país. O le dicen que lo hemos nombrado. Pues un saludo cariñoso. Y me consta que es un gran... ¿Nos escucha? No lo sé, no, me consta que es un gran cinéfilo y que le gusta muchísimo, especialmente la charla Resumen del Año con Gonzalo y Augusto que hacemos todos los meses de febrero en la sede de la universidad para resumir el año anterior. Es que esa charla es un show. Bueno, no vamos a hacer más... ¿cómo se llama esto? ¿Divagaciones? ¿Conversación del tiempo? Exacto, Small talk. Exacto, además era del tiempo, exactamente. Y vamos a hablar, no sé por qué tienes en el ordenador sufragistas. Mira, lo tengo por la misma razón que lo tienes tú cuando pones en Google en tu ordenador, porque ya es tu ordenador. Cuando pones en Google en tu ordenador, Google no sé qué, te sale no sé qué revista de juvenil de no sé cuánto. Sí. Pues lo mismo. Si yo pongo Final Fantasy, lo que tengo grabado es... Te ha quedado ya como película grabada. Exactamente. Perfecto. Pues vamos a hablar de la película Acusados del año 1988. De Les Mamelles, del director Jonathan Kaplan. Luego, si quieres, comentamos un poco sobre ese director brevemente y por qué creo que fue elegido para esta película. ¿Vale? Perfecto. Perdone, ¿usted es la mujer del seguro? Ah, ¿y usted será el hombre inspector? Sí. Sharon Coombs. Gracias por venir. De nada. ¿Quiere uno? No, gracias, no quiero. ¿No le gustan los smoothies? No me gusta ni decir la palabra smoothie. Muchos temas que tratar en la película, pero si quieres, para introducir a las personas que nos escuchan, podríamos hacer un muy breve resumen del argumento. Sí, porque tenemos que avisaros también que este podcast normalmente lo hacemos como con spoilers y además comentamos solamente una película como tema principal, luego seguramente hablaremos de muchas más porque claro, esta película tiene otras consecuencias, también tiene referencia a la actualidad o la actualidad reciente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también avisaros de que se va a hablar de violaciones, se va a hablar de acoso sexual y se va a hablar también de procesos judiciales. Entonces, si hay gente que está con pues esos temas, son sensibles a esos temas, pues recomendamos que no escuche podcast. Sí, porque es una película, hay que decirlo, consideramos de gran calidad, película imprescindible para ver, pero también película bastante dura. Y tiene una escena explícita de violación que es bastante dura. Efectivamente, que seguramente, pues, en una película de hoy en día, de ese carácter tan comercial como era esta película,
se hubiera hecho de otra manera, pero creo que en ese momento la película, pues comentaremos por qué fue tan importante también para los espectadores de la época. Sí, sobre filmar o no las violaciones explícitamente, seguramente se ha hablado ya mucho, pero en general lo que se comenta es que igual que no se debería enseñar la violencia explícita hacia niños pequeños, etcétera, lo mismo se comenta a la hora del audiovisual sobre si habría que rodar escenas de violaciones explícitas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, pues, en general, se habla mucho del cine de la crueldad y cuando ese cine de la crueldad se excusa en eso, o sea, cuando se graban este tipo de escenas, el cine de la crueldad se excusa en eso, en que es cine y que quiere expresar esa crueldad para rodar estas escenas. Pero yo creo que ya eso lo hemos superado y en muchas ocasiones cuando se ruedan escenas de violación, cuando se habla de violaciones, etcétera, no hace falta que haya una violación explícita en pantalla. Pues efectivamente, Flavia, si quieres nos cuentas brevemente o comentamos entre los dos de qué va la película, para que los que no la hayan visto o sobre todo los que no la recuerden, pues tengan un poco contexto. Y también creo recordar que la película ahora mismo no está disponible en ninguna plataforma. Te estoy hablando de memoria. No, está en alquiler. Nosotros la vimos por... Está disponible en la plataforma de Mule. Exacto. Es una buena... Os la recomendamos, ¿no? Y en está mal. Extremio, a lo mejor está en Extremio también. En Extremio puede estar, sí. Puede ser, que es otro medio. ¿De qué va Acusados? Pues bueno, Acusados va de una chica, en este caso es Sara, que es camarera, y la película comienza con ella saliendo corriendo de un bar, medio desnuda, y pidiendo ayuda a una persona en la carretera, que la recoge, afortunadamente la recoge un coche. Y por otro lado también vemos a un chico que llama por teléfono, pero quiere llamar anónimamente para no ser descubierto, porque ya sabremos después más tarde por qué no quería ser descubierto, porque no quería dar su nombre, que denuncia la violación. Luego ya vemos cómo aparece directamente ya Jodie Foster, que es la persona que encarga, la gran actriz Jodie Foster que encarna a esta Sara, a esta persona violada. Aparece en el hospital, donde le están haciendo pues las típicas preguntas súper incómodas de pues qué ocurría, si cuántos eran, pues todo esto. Una escena bastante dura de ver. Y luego ya vemos cómo empieza todo ese inicio, ese proceso de investigación para saber primero qué 3 personas la violaron y luego pues cómo se perpetró esta violación, si había testigos o no, y comienza esa investigación que, para sorpresa de muchos, comienza justo esa misma noche, ¿no? También aparece por ahí la abogada. La ayudante del fiscal, creo que es, ¿no? La ayudante del fiscal. Es la que va a iniciar el proceso de juicio contra los violadores. Que es Kelly McGillis, famosísima por haber sido la acompañante de Tom Cruise en Top Gun 2 años antes. Y justo 2 años antes. también sale en esta de Harrison Ford, Único Testigo. Sale el Único Testigo, que es, o sea, ahí a mitad de los 80, Kelly McGillis estaba en lo más alto. Porque había hecho Único Testigo en el 85, Top Gun en el 86, hace películas como La Casa de Carroll Street y otras películas, y aquí, pues casi te diría que está a la par de estatus de famosa junto con Jodie Foster en ese momento, porque Jodie Foster todavía no ha ganado los Oscars, viene de ser una actriz infantil, juvenil. Y yo recuerdo en el momento que se estrena que el atractivo de las estrellas estaba igualado entre Kelly McGillis y Jodie Foster para ir en el sentido taquillero, que ambas eran 2 actrices que hacían que el público fuera a la sala. Porque Jodie Foster, ¿cuándo rodó Taxi Driver? ¿Qué Mucho año? antes, 76. O sea que ya habían pasado, ya llevaba 12 años mínimo de carrera. Hace alguna cosita antes de Taxi Driver, muy pequeño. También hace esta película tan inquietante, también la de La muchacha del sendero. Y luego, pues, comparte ese cine con un cine a veces más juvenil, como Los Picarones, con Walter Matthau. Y poco a poco, pues, va haciendo una carrera con películas independientes, películas más comerciales. Pero yo creo, estoy hablando de memoria, pero yo ahora mismo no recuerdo un gran hit de ella
que igual sí que lo tuvo, antes de Acusados. Yo creo que es la película que la consolida y luego ya viene 3 años después la eclosión total de su popularidad con El silencio de los corderos. Sí, la verdad es que Jodie Foster tiene una carrera increíble. No sé si aquí todavía no había salido del armario, ¿no? Era icono sexual, vamos. Sí, era icono sexual, sí. Sí. ¿Y McGillis? McGillis era mucho más icono sexual. O sea, vamos a ver, hablando en términos del 88, la buenorra era Kelly McGillis. Claro, tú, es que yo tenía 2 años en Exacto. el 88, entonces no me puedo acordar. Pero Kelly McGillis, sí, ya te digo, creó un gran impacto como mito sexual en Top Gun. Y a partir de ahí, pues la película, me imagino que algunas personas más adultas que yo en ese momento fueron a ver la película por la temática, pero yo la fui a ver porque salía Jodie Foster, Kelly McGillis y porque estaba en la carrera de los Oscars y los premios. Tú fuiste a verla con tus colegas. Yo fui a verla con mis colegas, no sé si quieres que comente eso, porque creo que es interesante. Vamos a hablar primero de todo esto, de lo que significó a nivel social esta peli, y si quieres ya luego nos metemos en zona spoiler, por si alguien quería escuchar un poquito antes pues, a nosotros dos hablando y ya le entra ganas de ver la película, puede cortar cuando digamos y empezar. Me parece bien que digamos que dilatemos un poco la llegada de los spoilers. Pero esta película estuvo en la carrera de los premios del año 88. La película se estrena a principios del 89. Coincide que está con esta carrera de premios tanto en los Globos de Oro como en los Oscars, aunque creo que al final en los Oscars solo tiene la nominación de Jodie Foster, la mejor actriz, que lo gana. Coincide en España con una eclosión de la vuelta de la gente al cine después de la gran crisis de principios de los 80 mediados con el videoclub. ¿Así? ¿Hubo una gran crisis? Hubo una gran crisis de espectadores a principios de los 80, mitad de los 80. Cerraron muchos cines en toda España. Empezaron a desaparecer salas gigantes que no podían mantenerse con... Ten en cuenta que, claro, ahora lo piensas y dices, tú elegías una película para toda la semana y como la película no funcionara, con 2 o 3 películas que no funcionaran, era un mes que tenías que pagar luz, agua, sueldos, todos los gastos, y a lo mejor no iba casi nadie al cine porque estaba entrando con gran fuerza el vídeo doméstico en las casas españolas y los videoclubs. Pero ¿qué ocurre? Que hay un repunte de la vuelta a finales de los 80 al cine, con toda una serie de películas que vienen sobre todo de Estados Unidos muy comerciales, películas para gente joven, muchas películas para gente joven que lo usan como acto social, ¿no? Aunque tengan vídeo en casa, le gusta ir con sus amigos al cine, y en la época de Pesadilla en el Street, todos los Goonies, los Gremlins. Y aparte, a partir del año 87-88 se instaura en toda España el Día del Espectador, que era... La película eran baratísimas, creo que eran como 200 pesetas o 300 pesetas los miércoles. Entonces era el momento en que la gente como nosotros, estudiantes de colegio, pues fuimos a ver la película. Y claro, para nosotros fue un impacto increíble, porque, bueno, pensamos que iba a ser una película de juicios. De repente nos encontramos con ese comienzo que creo que es magnífico, y luego con la escena de la violación y todo lo que va ocurriendo. Entonces, para nosotros que éramos adolescentes, chicos, nos cambió totalmente la perspectiva. De hecho, salimos como doblados del cine, porque en nuestra mente la figura del violador era esa persona que esperaba a las chicas en el castillo de San Fernando en Alicante o en su portal, y era un desconocido que estaba loco y que violaba a mujeres. Fíjate que ese es el imaginario que se tiene de los violadores, que todavía está llegando a nuestros días y que ya se ha demostrado con con los datos del mundo de que eso no es así, que normalmente las agresiones sexuales vienen de los entornos cercanos, que no es, a excepción de, pues bueno, los famosos violadores de estos, ¿no? Como lo del tema este del asesino de Baraja o el violador de no sé qué parque, etcétera, etcétera, ¿no? Que son como que los que al final la prensa recoge y se hacen mediáticos, ¿no? Sí, porque además tienen un punto ese serial, ¿no? De que hasta que son atrapados cometen muchas violaciones, y aparte luego estaba toda la polémica de que volvían a salir a la calle y volvían a reincidir, ¿no? Entonces ese era el imaginario. Imaginario cuando total. Yo tenía 15 años, cuando vi esta película,
era el imaginario que teníamos mis colegas y yo, de que la violación era algo muy extremo, poco frecuente y que estaba vinculado a gente que estaba mal de la chota, directamente. Con 15 años, pues pensabas así. De repente nos encontramos con esta película en la que los violadores son tipos que podías cruzarte perfectamente en el trabajo, en el autobús y demás. Incluso uno de ellos es de muy buena familia. Y se produce en un entorno que no es el típico callejón oscuro, sino en un bar, delante de muchísima gente, que eso también nos impactó. O sea, nunca en nuestro imaginario la figura del alentador o del que jalea la violación no existía. O sea, era una cosa que no concibíamos, ¿no? Entonces la película nos dejó muy rotos y recuerdo que después de la peli no, porque había que volver a casa, porque era un día laborable, pero al día siguiente en el colegio todas las conversaciones en el patio giraban alrededor de, hostia, qué fuerte, esto no tenía yo ni idea. E incluso, claro, con nuestra ingenuidad, pensábamos que era una cosa de Estados Unidos. Yo tengo 14, 15 años y decíamos, pues esas cosas como en Estados Unidos están... O sea, van por la vida como van, pero eso en España no creo que pase. Esa era nuestra idea. Lógicamente éramos adolescentes con muy poca experiencia de la vida y, de hecho, prácticamente no conocíamos a chicas, porque ese año fue de los primeros años que tuvimos educación mixta en nuestro colegio. Y sí que es verdad, fue muy interesante que nuestro grupo de amigos ya era mixto. Entonces tuvimos una conversación muy interesante con nuestras compañeras, que nos comentaban que, claro, tenían 14 y 15 años, ellas no habían vivido experiencias así, pero sí que tenían hermanas mayores que habían tenido situaciones muy desagradables en bares. Entonces nos dimos cuenta de... Nos cambió la mente totalmente respecto al tema de la violación. Para que luego nos comenten que el cine no puede crear conciencia, ¿no? Y además el cine comercial, porque recordemos que es una peli de Paramount, que fue a los Oscars, que tenía 2 grandes estrellas, que bueno, el director ya era más o menos conocido, ¿no? Porque Ley y Orden fue antes o después. Pues no lo sé, pero Jonathan Kaplan, si quieres comentamos Cuéntanos un poco. un poquito de sobre el director. Él viene del cine exploitation. Por ejemplo, tiene una película que a mí me gusta especialmente, que es En el abismo, que es esta película de Matt Dillon, de un grupo de chavales que sus padres se van a vivir a los suburbios y no tienen nada para divertirse y la montan gorda. Os la recomiendo mucho, Over the Age. Over the Age. En el abismo del 79. Entonces espérate, ¿esta sí. es la de Matt Dillon haciendo un abuso sexual delante también de... Quiero recordar que sí. en un cine, en un autocine? Quiero recordar... pero... puede ser que sea en autocine, puede ser. Porque no te refieres al acoso que le hacen a Diane Lane en Rebeldes, no. Es que sí, creo que es el de Rebelde, nada, Sí. nada. Es que No, como he pero- visto también que era Matt Dillon y Matt Dillon en una bicicleta, digo yo, me suena. Que Matt Dillon está ahí, está en falda revoltosa, si no recuerdo Es mal. que Matt También. Dillon está en todas películas, ¿no? Era- Siendo el mismo personaje. Era el malote de la época. Entonces, Jonathan Kaplan era experto, ya había tratado el tema, por un lado, había hecho películas de jóvenes, porque al final Jodie Foster es un personaje joven, muy joven. Por otro lado, había tratado eso que yo llamo, que me he inventado yo ese término, había hecho películas de kinky americano, de cine kinky estadounidense, que lo hay. Se trata mucho, películas como Zorras, también con Jodie Foster, por ejemplo, que tratan mucho en un tono a veces reivindicativo, a veces moralista, muestran las nuevas costumbres de la juventud. Pues que son mucho más procaces sexualmente, consumo de drogas, estar como fuera de casa sin el control paterno. Hay todo un cine desde mediados de los 70 a principios de los 80 que muestra, yo lo llamaría también juventud descarriada, ¿no? Y yo creo que lo pillaron por eso, porque él también había hecho ya varias películas con escenas fuertes, potentes de violencia y sexo. Entonces dijeron, pues vamos a pillar a este director, que yo creo que es de las pocas películas que ha hecho de gran estudio, porque él es más de serie B. He visto que es francés. ¿Ah, sí? Pone nacionalidad francesa. Yo me he quedado un Jonathan poquito... Kaplan, francés, ni idea, no tenía ni idea. Siempre lo he considerado estadounidense. ¿A que sí? Pues Ajá. no sé. Aquí Igual nació en Francia y luego se me trasladó. he quedado como un poco loca porque, se trasladó claro, a Estados también hizo Unidos. La Tapadera, dirigió episodios en Urgencia, Hmm. Ley y Orden, como decía. Es un currante total de la dirección. Without Trace. Hmm. Sin rastro. Es que esta película también me suena. Del 2002.
Sí, de esto de cine, vamos, que se hartó de currar en los años 90, así como peli... Sí, lo que se llama, no sé si correctamente o no, un artesano. Un O sea, artesano, que sí. le dan, o sea, no tiene una voz propia, a lo mejor no reconoce sus películas rápidamente como otros directores, pero es un tío que cualquier peli que le dan, pues la hace competentemente y te hace un producto. Quiero recordar que tiene una de estas de Home Invasion, que en este caso el malo era un policía, Ray Liotta, con Madeleine Stone y Carl Russell, Pues esta no del la año encuentro. 90 y tantos. Vale. Eh, que, que también estaba ¿Ángeles dentro. Caídos? No, No. dentro del cine que es. Creo que hace muy bien su trabajo siempre. Tiene una que es A Sangre Fría, que será adaptación, ¿no?, de la novela. Puede ser. Ujú. No sé, ya te digo, es un director que siempre cumple en su labor. Si el guión es mejor y los actores son mejores, pues hace mejor película. Si el guión es más flojo o cuenta con peores actores, pues claro, no es lo mismo contar con Jodie Foster que contar, con todo mi respeto, que también me parece una actriz muy buena, pero no es Jodie Foster, es Madeleine Stone, pues no es lo mismo, evidentemente. Había olvidado a esa mujer. Pues está de moda ahora, porque sale en un papel bastante importante en la serie It, Bienvenidos a Derry, que al principio no la reconocí, porque estaba Es que hace tiempo que no la vemos. bastante caracterizada. Es una cosa muy loca porque, claro, Madeleine Stone tiene ya como 60 y tantos años, pero tú el aspecto que tiene es de mujer de 40 operada, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Entonces, al principio no dije, ¿quién? Me suena, pero no sé quién es. Aparte que hace un papel muy alejado de lo que estamos acostumbrados a ver ella, porque ella era también mitosexual, hizo la de Revenge con Kevin Costner y Anthony Quinn. A mí, yo es que me acuerdo solamente de La Proposición, Sí, que es una que sale Kenneth Branagh de cura. sí. No, Tú sabes mi obsesión. no, promesas incumplidas. Eso, La Proposición es otra. Promesas incumplidas. Pero bueno, que ya, yo por lo que vi ha seguido trabajando, pero más en producciones más pequeñas. Pero bueno, lo que estábamos comentando, Jonathan Kaplan, un director que siempre cumple. Y nada, si quieres ya vamos pasando a los temas. Vamos pasando los ya, temas ya hablando ya con spoilers. y entrando en zona spoiler. Así que nada, avisamos. Simplemente, pues nada, me encantaría comenzar con que, bueno, que es una película que va sobre una violación que ocurre en un bar, que creo que es una película que es muy valiente porque te habla del consentimiento. Y creo que eso, bueno, por ejemplo, una de las leyes más duras a la hora de decidir qué es un abuso sexual que no es la española. Y en la española se pone en base el consentimiento, ¿no? Y aquí es explícito, porque realmente durante ya en un momento de la película donde sí que vemos toda esa escena y cómo ocurren los hechos, más o menos como reconstruido, pero por medio de las palabras de los testigos, sí que vemos que es como lo principal de por qué se perpetúa ese crimen, ¿no? El caso es que en una sociedad como en los años 80, que además viene, vamos a poner un poco en contexto también, que es en plena época de un backlash, que... Y el gobierno de Reagan. Y el También gobierno es de una época Reagan. de vuelta al conservadurismo. Exactamente, que De también... hecho, perdona, parece más una película de los 70 que de los 80. Exactamente, en muchos aspectos. eso te iba a decir, porque realmente la película en ningún momento se pone bajo el punto de vista de la sociedad, se pone siempre en continuo momento bajo el punto de vista de ella. Ni de los violadores, no sabemos nada de ellos más allá, porque el punto de vista que le interesa a la película, y me parece muy interesante, más para el año que se hace, es el de la protagonista. Exacto, ¿no? Y entonces, además, una protagonista que lo único que le falta ya para que sea la más mierda de la mierda de la sociedad de Estados Unidos es que fuera racializada. En este caso es blanca, pero es una blanca de lo que se llamaría la white trash. O sea, Sí, de baja... de los que votarían a Trump. De hecho, es una Hoy de en las día cosas... votarían atrás, sí. De hecho, una de las cosas que decíamos cuando estábamos viendo la película es eso, digo yo, es que el personaje de Jodie Foster claramente podría haber votado a Trump en estas elecciones. Sí, son pasadas, ¿no? personas, como dices, de poca
poca capacidad económica, tampoco han tenido... Lo que están en la mierda, No han vamos. tenido la posibilidad de formarse tampoco y entonces pues... Que viven en una caravana. se dedica a sobrevivir, Exactamente. básicamente. Con una relación de pareja también compleja. Y que desde el primer momento también vemos cómo existe una relación extraña con su madre, ¿no? Que, o sea, básicamente la película te hace una presentación de personaje que evidentemente no te puede caer bien a Judy Foster porque no creo que la película busque caerte bien, sino simplemente que se comprenda su situación. No te la pone como una santa y eso me encanta, porque evidentemente las personas pobres no tienen por qué ser personas inmaculadas. Te la pone como una persona que tiene problemas, como una persona que ha tenido una falta de... Bueno, que había una negligencia parental y maternal fuerte, seguramente también porque la madre habrá tenido sus problemones, bueno, pues habrá sobrevivido también con su embarazo y con sus circunstancias, y también la vemos una persona con enormes problemas emocionales, aparte de los económicos, ¿no? Yo creo que además es que para la tesis de la película y lo que quiere contar, es fundamental que el personaje de Jodie Foster, Sarah, no sea un personaje, como tú dices, inmaculado, sino todo lo contrario, porque la película una de las ideas principales de la película es que la víctima tiene derecho a ser creída, comprendida y que los delincuentes, los violadores, sean juzgados sin tener en cuenta qué persona es. O sea, sin valorar si es buena, si es mala, sin valorar su vida sexual. No, eso no es lo que la película quiere, porque si tú tienes a un personaje que es pues un personaje querido por el público, no tiene ningún mérito que empatices con ella. Lo que realmente consigue la película es que empatices con un personaje que quizá, si te tomas un café con ella, no te caería bien. Pero es que eso no es lo que importa. Lo que importa es que la han violado. Sea buena, mala persona, interesante, no interesante. Lo importante es el hecho que sufre tanto la violación como el tema de, que creo que es lo que aporta realmente la película como más novedoso, el análisis de los personajes que o callan, o jalean, o empujan a los violadores, animan a que cometan ese acto. Hay una primera parte de la peli que es identificar y encontrar a los violadores, que eso creo que se lo ventila en 20 minutos. Lo cual la hace muy interesante, porque tú cuando empiezas a verla dices, bueno, pues esto va a ser la búsqueda de los violadores y el juicio, y seguramente los condenarán y ya está. Y the end. Pero no. Es de esas películas que lo que te esperas, que es el final, ocurre cuando lleva 40 minutos. Sí, y es interesante eso también porque te sirve para explicarte cómo es el personaje del ayudante del fiscal. El personaje se llama Catherine Murphy, que... Interesante que Catherine tiene apellido, pero Sara no. No, sí, Sara Tobias. Vale. Sí, tienen apellido. Perfecto. Que Catherine, el personaje de Kelly McGillis, la vemos como pues una persona que sí ha podido acceder a los estudios. En determinado momento también podemos ver su entorno familiar y de amigos, o sea, su entorno privado, que lo una vemos vida un poquito estructurada. Podemos identificarla como que podría ser una demócrata intelectual, ¿no? De esa parte. Sí, perfectamente. Totalmente. Pero que es de esa clase política en la que perfectamente se olvida de las personas que no han ido a la universidad, que la intelectualidad norteamericana un poco... Hay un momento que lleva un jersey de angolina y unas perlas que quizá nos hacen pensar que pueda ser republicana, pero no lo sabemos. No, pero es que también es la época, es la moda de la época. Ya era un comentario jocoso. No lleva el pelo cardado, pero... porque ya estamos en el 88, pero bueno. Y también, ¿en qué estado estamos? Estamos en el sur, ¿no? ¿Era sur? No, yo diría que era Pensilvania. Era Pensilvania, porque aparte hay veces que hace como fresco. Sí, era Pensilvania. Por la noche refresca. De hecho, creo que tiene que ver, ¿no? Algunos de los trabajadores que había por ahí era de la mina o algo así. No me acuerdo, pero... Sí, no, de todo lo que es el cinturón, de Rasberg, de toda la parte de los altos hornos y minas y demás, que creo que hemos visto siempre de esa zona, ¿no? Sí. Y bueno, vemos que esta persona tiene un gran dilema, que es que ella, por supuesto, quiere ganar. Entonces, si tiene
el miedo de que el tipo de víctima que es, que además te lo verbaliza, el tipo de víctima que es y el tipo de jurado que puede haber en el juicio. Y el tipo, y cómo es uno de los acusados, Uno de los que es acusados. de muy buena familia. Sí, bueno, que es rico, vamos, Sí, sí. Y universitario. Bueno, que sea de buena familia. No, me refiero a la palabra Sí, usada sí, sí, como pero digo tópico que- de entre comillas. de los ricos y poderosos. Exacto. Entonces, pues, no ve posibilidades de que el juicio pueda salir ganando. Y ella, sobre todo, quiere ganar. Entonces, ya te está poniendo como una persona, pues, en un mundo de hombres, que quiere ser la primera, que quiere demostrar mucho más que los demás, que ella es válida. Necesita ganar juicios para que la respeten en ese Exactamente. ambiente. Estereotipo total de la girl boss. Lo que quería decir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, que en la primera parte de esta película ya directamente te venden que hay un acuerdo con las 3 personas acusadas, con los abogados de las 3 personas acusadas, y eso se ventila. Se los meten en la cárcel. Los meten en la cárcel con una condena de tiempo parecida a la que tendrían por violación, pero sin que aparezca el tema de los abusos sexuales en la condena. O sea, Sí, condena que no sea violación, que sea... no me acuerdo. comportamiento, no sé qué, ¿no? Sí, algo así. Gravoso, una cosa así. O sea, una terminología legal que se nos... Pero y ahí viene un tema muy interesante, que es que Jodie Foster se siente traicionada totalmente porque a ella no le importa tanto el tiempo que pasen, sino que se diga que ha sido una violación. Además, también el tema de que era un proceso mediático. Entonces, pues claro, no salía su cara, pero sí salía, porque no había habido juicio, entonces no salía la cara de Jodie Foster. Pero sí que se hablaba de su nombre, de quién era, etcétera. Sí, la etcétera, gente etcétera. cercana reconocía, o sea, descubría que ella era la protagonista del caso. Y ella continuamente, pues, evidentemente, lo que no podía soportar es que la gente no creyera o que la gente pensara que se merecía lo que había pasado. Efectivamente. Por eso tenemos ahí uno de los temas con lo que estás tratando de cómo se presenta, porque creo que, aunque vemos la escena de la violación, la escena en la que le hacen el reconocimiento médico es igual o más terrible. No es tan gráfica, pero sí que psicológicamente al espectador le afecta. Y ahí se introduce el tema de la culpabilización de la víctima. Totalmente. O sea, vemos que este tema seguramente ha sido tratado en el cine muchas más veces, pero aquí es como yo creo que es una mirada femenina, o sea, lo que se llama el término male gaze y female gaze. En este caso lo tenemos, ¿no? Porque además Nos llamó la atención que el guionista fuera un hombre, sí, pero lo tiene. Le pasa una cosa parecida a Silencio de los Corderos, que hay determinadas escenas que sí que tienen ese tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo vemos porque la cámara se pone a la altura de Jodie Foster y vemos cómo va cambiando su cara conforme le van preguntando qué le habían hecho, qué tal, no sé qué. Y sobre todo si había forcejeado, si no. O sea, todo ese interrogatorio es bastante incómodo mientras vemos las heridas que le habían hecho durante, pues, bueno, la violación, ¿no? Entonces... Sí, porque no recuerdo mal, le preguntan también si tiene pareja, ¿no? Por sus parejas sexuales, la última vez que hizo el amor, creo que le preguntan y demás. Sí, o sea, que le pregunta una serie de cosas que no tienen nada que ver, no iban relacionadas con... O sea, una serie de cosas íntimas que no tiene por qué relacionarse con lo que le ha ocurrido. Entonces va claramente que los protocolos, o sea, esta película denuncia directamente que los protocolos de violaciones no son seguros para la víctima, no son espacios seguros, son espacios violentos. O sea, una persona que acaba de sufrir una violación, que la traten así, incluso por mujeres, porque son mujeres las que están en ese reconocimiento. Es una doctora negra. Una doctora y una enfermera. Y una enfermera, y luego ya viene Kelly McGillis Y el comisario. El comisario. Exacto. El comisario o el inspector. Que nos llama, luego comentaremos, nos llama mucho la atención que directamente, o sea, se van otra vez al bar a ver si todavía alguien se ha quedado por allí. A ver si están por allí. Que es muy terrible, y habla de la impunidad de esos tipos que después de hacer eso se quedan. Claro, porque ellos han hecho una cosa totalmente normal. Ella se lo estaba buscando. Que eso fue un debate muy importante en su momento. Has vinculado El Silencio de los Corderos y esta película como los dos con mirada femenina, y creo que es muy importante porque a veces no se valora la importancia que tienen las estrellas a la hora de que se levanten los proyectos. Seguramente
Jodie Foster eligió estos papeles porque vio esa mirada femenina en los guiones. Que Jodie Foster ha elegido siempre muy bien los papeles, ¿eh? Pero que a lo mejor, si no eres Jodie Foster, eres Madeleine Stone, por poner ejemplo, igual esa película no se hace. Porque esta es una película, incluso ya en el 88 es una película arriesgada, porque ese tipo de películas en los 70 se hacía, pero en los 80 no. Pero que estas dos actrices apoyaran el proyecto nos habla de la importancia que tienen para el tipo de películas que se hacen que las estrellas estén comprometidas con esos temas o no. Bueno, y además un personaje, Jodie Foster, que para nada es simpático, me parece como riesgosísimo hacer este personaje, pero vamos, ella ya estaba como acostumbradísima a hacer personajes femeninos que se saltan, ¿sabes? Eso es totalmente disidente. Uh-huh. O sea, porque de la película que comentaste el otro día, sobre la película que comentaste antes, que creo que también abusan sexualmente de ella. ¿Pero Jodie Foster dices? Sí. Bueno, La muchacha del sendero. La muchacha del sendero. Uh-huh. Ese también es un papel extrañísimo. Y bueno, y no te digo ya de sexualizarla siendo una niña con Taxi Driver, ¿no? Hay un momento muy interesante, lo podríamos llamar momento Felicity, ahora me vas a entender, que es que tanto la actriz como el personaje, un poco para separarse de su imagen de chica mona, se corta el pelo. Un poco ahí se corta el pelo en plan corte de pelo de manicomio. Sí, ahí creo que también lo hace como un ataque, ¿no? A cómo todo el mundo la ve. Efectivamente, etcétera. pero creo que es arriesgado no todas las actrices, y menos de aquella época, querían aparecer con un aspecto no tan perfecto como hace Jodie Foster. A Jodie Foster no le importa aparecer con ese aspecto en una película. No le importa tanto ser... cumplir el canon de actriz guapa hollywoodiense, que aquí sí que lo mantiene Kelly McGillis por el personaje, pero Jodie Foster no tiene problemas en aparecer con un peinado curioso, por llamarlo de alguna manera. A mí me gustaría saber, porque ahora mismo no recuerdo muy bien, cuál es el detonante para que después de haber metido a los tres en prisión, el personaje de Kelly McGillis decida darle una vuelta al juicio, darle una vuelta al caso, y presentar una demanda colectiva hacia una cosa que me parece increíble y que creo que realmente es lo importante en esta película. Y lo que hace crecer a la película como, como gran peli. Exactamente, que es a la acusación colectiva hacia las personas que alentaron los que alientan e instigan para que los otros violen, ¿no? Que también hubiera estado guay a ver que esa que ya hubiera sido la repanocha, también acusar a la gente que no hizo nada. Porque, por supuesto, había alentadores, que representados por la figura del tío Melenas, asqueroso, que ahora no sé cómo se llama ese actor, pero es un asqueroso. Sí, que aparte le entra a Jodie Foster en el supermercado, ¿no? Sí, un acosador, manipulador, psicópata. No, primero de manual, primero parece que quiere una cita, luego lo que quiere es reírse de ella, ¿no? Bueno, hay dos cosas que has comentado que son interesantes. Por un lado, quiero recordar que en el juicio Kelly McGillis explica que a ella le gustaría también procesar a los que no hicieron nada, pero que la ley no puede hacer nada, la ley americana en ese momento, contra los que no hacen nada. O sea, porque... Sí, como lo que quieren hacer ahora con el policía que empujó a la profesora jubilada en una manifestación de profesores de Valencia, que por lo visto la profesora cayó al suelo de una forma horrible y no sé si la ha roto algo, pero creo que sí. Entonces, lo del no prestar auxilio, ¿cómo se llama eso? Evasión de auxilio, eso creo que ahora sí que se... Sí, igual que, por ejemplo, tú estás obligado a auxiliar a alguien cuando tiene un accidente en la carretera, llamar, parar... sí, tiene una palabra, pero... Eso si estuviera aquí nuestra amiga la abogada, claro, Yasmina. Sí, pues no podía decir. No, puede decir en los comentarios, Yasmina. Claro, efectivamente, Yasmina. Dinos cómo se llama esa figura jurídica de no prestar ayuda. Aquí, claro, es que son... Claro, es interesante porque es muy parecido el hecho de no prestar ayuda a no hacer nada, inhibirse, ¿no? Es lo que se llama inhibirse. Y Kelly McGillis explica en el juicio que a ella le gustaría también hacerlo, denunciar a estas personas, pero que la jurisprudencia no se lo permite.
¿no? O sea, que eso sí que lo... Y luego creo que el detonante, por un lado, está en el hecho de que hay un momento en el que acude a la universidad y ve al otro, al chico. Sí, bueno, hay un proceso de descubrimiento de quién fue la persona que Exacto. llamó a los servicios, pues a emergencia para Efectivamente. denunciar la violación. Y no sé si, yo creo que es el hecho, el detonante, es el hecho del ataque que le hace, o sea, cuando este tipo, el Melenas, la acosa en el supermercado, Jodie Foster ya no puede soportar más y coge su coche y lo choca contra el suyo y tiene luego que ir al hospital. Y ahí es donde Kelly McGillis dice, bueno, si esta persona ha hecho esto es porque estas personas estaban allí. Porque Hombre, claro, se duda mucho. Claro, en el juicio dice, ¿cómo sabe usted que esas personas eran las que alentaban? Si estaba con los ojos tapados todo el tiempo y no oía bien y demás. Entonces yo creo que el detonante para que Kelly McGillis se implique en llevar ese juicio es, por un lado, el hecho de ver con la situación de Jodie Foster tras ese acoso en el supermercado y también cómo la ningunean sus jefes, que como que no le hacen mucho caso y le dicen bueno, ves, has hecho esto, pero lo otro que tú querías no tiene ningún sentido. Creo que es un poco por ahí. Sí, también es verdad que la amiga de Jodie Foster le dice que había la otra camarera que estaba de descanso en ese momento, pues estaba tomando algo con Jodie Foster. Le dice que había uno con un tatuaje de un escorpión. Y entonces cuando va Kelly McGillis al hospital, ve a Notas con un tatuaje de escorpión y además que tratando fatal... Nos vamos acordando, ¿no? Exactamente. A su pareja. Tratando fatal a su pareja, mujer o lo que fuese. Uh-huh. Pues sí, ¿no? Al final la película yo creo que muestra cómo las víctimas son juzgadas por su vestimenta. Porque se habla mucho de qué ropa llevaba y por qué llevaba esa ropa, no sé qué. El consumo de alcohol, en el juicio se dice. ¿Estaba usted borracha? Bueno, y al principio, en la primera, exacto. cuando están con el reconocimiento médico. El propio estilo de vida, porque también se juzga cómo vive, y también el tema de el historial sexual previo. Y todo eso el body count cuenta aquí de una forma para ver si es una mujer de alto valor o no. Uh-huh. Y efectivamente, ella supuestamente tiene un body count alto, por tanto es una mujer de muy bajo valor para la sociedad. Sí, efectivamente. Luego igual os tenemos que poner traducción. Body count es simplemente cuántos tíos te has acostado en tu historia. Lo digo por si lo está escuchando nuestro amigo David Fuentes, por ejemplo. Entonces era body count. Porque, o sea, pues están surgiendo muchos términos que nos llegan en inglés y un poco muy bien. Me preocupo por aquellas personas que, pues, por lo que sea, todavía no conocen esa terminología, ¿vale? Creo que, como bien has dicho, lo que hace que esta película pase de una buena película a una gran película, sobre todo a nivel del tratamiento de sus temas, es precisamente ese proceso en el que para el año 88 es súper novedoso que no solo en la película se juzgue a los violadores, sino a todo el entorno que estaba en el bar y que o bien no hizo nada, o bien se inhibió, o bien alentó, ayudó, instigó esa violación. No sé si estás de acuerdo en que es como lo que la convierte en una película totalmente rescatable para tener 40 años. Sí, bueno, a mí me ha recordado muchísimo al caso de La Manada, por ejemplo, ¿no? O sea es una película que te da mucho coraje que sea tan antigua que sea de los 80, porque están todos los temas que aparecen hoy en día en la sociedad. Sí, que te da rabia, te da coraje el hecho de que la estás viendo y parece que podría ser algo que ocurriera en 2026 y que pocas cosas han cambiado, ¿no? Pocas cosas han cambiado porque efectivamente, además, el personaje de Jodie Foster estaba disfrutando. Sí, es verdad que estaba ahí porque había tenido un mal día con su novio y se había ido allí a desfogarse. Pues sí, es que en ese momento no tampoco había ni internet, ni a lo mejor esta chiquilla tenía unas amigas con las que habla por el WhatsApp. Eso lo comentamos bien, inventamos la película, claro, en el 88. ¿Qué vas a hacer? Te peleas con tu novio, con tu pareja, ¿y qué haces? Pues te balba. Pues está claro, es que está claro. Y bueno, ve unos muchachos monos, universitarios, pues te apetece bailar con ellos, ¿no? Eso es muy interesante, porque cuando entra el universitario, ella pregunta por él y dice qué bueno está, qué guapo es, Claro, ¿no? tío, o sea, porque es de hecho habla de la... O sea, el universitario es tan estúpido
que es que podría llegar a tener una relación sexual consentida y perfecta con ella, pero... Es el rollo del poder. El poder, o sea, había dos cosas, el poder y que no... De hecho, algún personaje, no el universitario especialmente, pero el otro, comete la violación porque los otros le acusan de ser gay. Gay, exactamente. Sí, sí, O sea, sí. si no la violas, no eres hombre. Claro, exacto. Es que es... Está todo, es que está Está todo... todo en la película, está todo. Y en la escena de cuando se reconstruye la violación, que es ya el personaje del amigo del universitario rico, que ya se decide, porque claro, hay una parte de la película donde está el chaval que no se decide, que se decide, porque claro, él tiene miedo, es un estudiante, creo que becado, que tiene un trabajo aparte. Lo vemos trabajar. Lo vemos trabajar. Con lo cual, mucho dinero no tiene. Seguramente tenga una beca, tenga no una beca, sino un préstamo universitario. Entonces, pues bueno, es amigo del más rico, entonces no quiere perder. De hecho, él genuinamente cree que el Notas es su amigo. Genuinamente. Y se decepciona muchísimo porque haya cometido una violación, porque él lo dice. Él dice directamente que sí, que violaste a esa chica. Cuando el otro está como metido en plan de no la violé, sino que, pues bueno. Sí, se encara con él y se lo dice. Llega un momento en que se lo dice. Exacto, ¿no? Entonces, hasta que no se abre. O sea. De hecho, es el único hombre en la sala, en el bar, que cree que es una violación. Uh-huh. Sí, sí, es que la palabra violación es tan fuerte para la sociedad que un hombre admita que ha cometido una violación es dificilísimo, porque para él no ha sido una violación. Para esa persona ha sido pues que ella o bien se lo merecía, o bien le ha provocado, o bien lo que sea. O sea, no está en su mente que haya hecho algo mal. Por eso es tan difícil que los tíos os metáis tanto en nuestra piel. Y por eso todavía está costando tantísimo que se reconozcan los abusos sexuales tanto en los entornos cercanos. Porque es que ha pasado, es que la línea entre consentimiento y no consentimiento a veces es simplemente un movimiento incómodo, que tú no es que lo interpretes, sino que ya está claro que has rebasado una línea que no se tenía que rebasar, y en ese momento, como tú sientas que la otra persona es mucho más poderosa que tú, y es mucho más fuerte que tú, y que tiene el espacio ganado y el entorno, sobre todo el espacio, porque es que es tan importante también dónde ocurre la violación. En la sala de atrás del bar. De la sala de atrás del bar, donde la sala de juego, donde la gente está haciendo más cosas, aparte de estar mirando la tele. Hay pinball, el chaval que denuncia está con la maquinita. Exacto. Efectivamente. Que hay una puerta y esa puerta es tapada y no pueden ver la gente que está en la parte del bar. Eso es tan importante porque te quitas ahí un montón de testigos. Te quitas ahí a lo mejor los testigos que a lo mejor, pues algunos son mujeres, otro estaba por allí. No, había uno de ellos, de los testigos, que no era súper fiable porque estaba con la libertad condicional y por tanto podía hacer perfectamente una especie de acuerdo con la policía sí, para que pudiera testificar. No es fiable porque la defensa de los violadores puede decir, no, este dice esto porque así se consigue un beneficio. Sea. Y es muy interesante también que la amiga, la compañera de trabajo, tampoco puede llegar a ver porque ella no es muy alta y la puerta está llena de hombres mucho más altos. Ella oye los gritos y demás, pero no sabe muy bien. Y es muy interesante lo que has dicho, el consentimiento, porque está muy bien reflejado en la película también. Al principio hay un acercamiento de Jodie Foster con el estudiante, se besan, bailan, y hay un momento en que ella le dice, no, es tarde, me tengo que ir. Y ahí sería el momento en el que una persona normal pararía. Pero además es también es como le coge o sea, como hay un abuso ya físico mientras el baile. O sea, sí, estaban bailando tal, pero en ese momento ya Jodie Foster sabía que ahí que eso ya no iba bien. Pero ¿y cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ahí? Eres una tía. Ah, ¿no saliste corriendo? Ah, ¿no te forzaste? Sí que me forcé, lo que pasa es que otro me tapó la cara, otro me agarró. O sea, es como continuamente, ¿no? El juzgamiento, instigamiento continuo hacia las víctimas, que es como, mira, señores, ponte tú en esa situación. A ver cómo coño sale tú de ahí. Efectivamente. A ver cómo puñeta sale esto tú de me ahí. ha recordado que, mira, me ha venido un flash durante la proyección de la película. Justo en el momento en el que se pasa del baile ya a la violación,
alguien dijo en la sala, un hombre mayor, a lo mejor era más joven que yo ahora, pero para nosotros muy mayor, dice, pero si ella quería con él, se lo estaba buscando. Y hubo gente que le abucheó en la sala. Y hubo ahí, o nosotros ahí con 14 años ahí, madre mía, que esta gente se pega. Recuerdo eso, ¿no? De que, de esas películas que generan debates y que la gente se hablan entre ellos. Como ¿no? Atracción Fatal, ¿no? Que en el libro este que comentábamos anteriormente, de Backlash de Susan Faludi, había auténticas peleas campales. La gente hablándole a la pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí, discusiones y hablando de la pantalla de... Sí, mátala, claro, porque como además recordemos que esa película es un hito dentro de esta época más o menos. De esta época más o menos dentro del backlash que provocó que la reacción hacia los movimientos feministas de los años 60 y 70, movimientos feministas y de derechos sociales, que también está ahí el movimiento antirracista muy fuerte. Mediatizado para sofocar esos movimientos de liberación de las mujeres, en el que se dieron cuenta de que posiblemente estaban consiguiendo la igualdad. Entonces todo el sistema se puso a hacer algo mediático, que las mujeres se enfrentaran, sobre todo las mujeres la mujer del suburbio, la buena esposa, este estereotipo de mujer que depende de su marido económicamente. Esposas y amantes. Exactamente. Era atracción fatal. Exactamente. Y luego las amantes, tener miedo a las amantes o a la mujer independiente profesionalmente que vive sola, todo focalizado en el estereotipo que encarna Glenn Close, que se convierte primero en amante y luego en la bruja, ¿no? Cuando... La famosa broma de aquel crítico que dijo que Atracción Fatal hizo más por la fidelidad masculina que todos los discursos de los sacerdotes. Sí, porque además la historia de esa película es muy curiosa, porque al principio estaba enmarcada en los años 70 y por tanto el malo de la película era básicamente el Michael Douglas, ¿no? El que comete adulterio. Y la buena de la película era Glenn Close. Pero se fue cambiando tanto la sociedad como la forma en la que el guión se iba cambiando, que termina apareciendo por ahí la esposa de Michael Douglas, que es la que directamente se enfrenta con la amante, ¿no? Con Glenn Close. Es muy curioso esa película porque directamente es como el sumum del backlash de los años 80, ¿no? Ahí alcanzó la cima ese movimiento reaccionario contra los movimientos sociales, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre la película, algo que se haya quedado ¿Qué tenías en el tintero. apuntado por ahí? No, básicamente han salido todos los temas, ¿eh? De una manera u otra tenía el tema de la culpabilización de la víctima, la complicidad de los espectadores, cómo se recibió en aquella época y ahora el que se juzgara a los espectadores, porque en el momento hubo mucha polémica también, sobre todo en Estados Unidos, de si esta gente no tiene culpa de nada, ¿no? O sea, claro, sí, es que al final es muy valiente el tema de esa acusación colectiva, porque te está diciendo directamente que si tú estás mirando algo que es un delito y que alguien está sufriendo, es que tú también estás dentro de la cultura de la violación. Efectivamente. Luego está la justicia legal versus la justicia moral, que es el tema que hemos hablado, de que Kelly McGillis, a través de la ley, pues llega al acuerdo para ganar, pero luego se da cuenta de que no ha hecho justicia realmente con el personaje de Jodie Foster. Y por último está la lucha de clases y los prejuicios y la evolución de la sociedad. Si hemos cambiado, no hemos cambiado, si la cosa está igual, peor, pues mejor. Pues aquí en España, mientras tengamos unos jueces que no tienen ni formación antirracista, ni formación feminista, ni... Y que son unos fachas, la mayoría. Básicamente. Menos uno medio mariquita. Os recomendamos el corte de Maldonado sobre ese tema. Lo pondremos en la descripción del programa porque me parece un corte maravilloso y que explica básicamente lo que significa el sistema judicial en este país. Efectivamente. Y por supuesto, pues que un debate sería qué ocurriría, cómo hubiera sido la película si el personaje de Jodie Foster fuera negra, o si por el contrario fuera una persona de una condición social, económica mucho más alta. ¿Cómo hubiera cambiado la película? Ya, ¿Le hubieran hecho menos caso todavía a la negra? Y a la otra la hubieran... Bueno, la negra es que directamente no lo hubiera denunciado. Eso va a empezar. Directamente. Quería decirte que es curioso en la peli, porque yo creo que
una de las cosas que caracteriza a nuestros tiempos desde las Torres Gemelas en adelante es que, en mi opinión, se ha roto el contrato social. Es decir, había un contrato social que en el fondo era egoísta. Es decir, tú me ayudas, yo te ayudo porque tú me ayudarás, ¿no? Llevarse bien con la gente, no porque seas un santo, sino porque estás creando ahí la opción de que en el futuro seas tú la persona a la que ayudas. Vengo a todo esto porque a mí me sorprendió mucho, y no era tan raro en el 88, pero en 2026 me resultó muy raro que alguien pare a Jodie Foster. Porque no lo veo hoy en día, que nadie pare. No porque sea una mujer, un hombre, o sea. ¿Que la pare en qué sentido? No, me refiero a que alguien la suba al coche cuando hace autos. Bueno, Ya. Al principio era justo al principio de la película. Sí, además que lo para, se ve claramente que es un hombre también. Sí. Pero también es interesante que es que nosotros tenemos que socorrer a la gente. O sea, Sí. Jodie Foster no creo, o sea. No, si no estoy Jodie diciendo que Foster me pare, que no, jamás al además, revés. Digo que no veo hoy en día, tal y como veo mucha parte de la sociedad, haciendo a alguien ese gesto de parar a alguien que en ese momento él no sabe si la han violado, si está es una yonki, una persona que está ahí drogada, no sabe lo sí, que le ahora pasa. mismo es verdad que es más complicado eso. Entonces me sorprendió porque cómo hemos cambiado en ese aspecto, creo que negativamente. Que el contrato social se ha roto. Actualmente es mucho más difícil hacer esas cosas por mitad de la calle, menos por mitad de la carretera. Uh-huh. Entonces, como dato así que cuando la vi, muchas cosas de la película me sorprendieron, su crudeza, el tema que trataba, no lo recordaba tanto, y uno de los pequeños detalles fue el hecho de que alguien parara y subiera a Jodie Foster para socorrerla. También es interesante que Jodie Foster sí está cabreado durante toda la película, pero es un cabreo que no lo... o sea, es un cabreo relacionado con lo que le está pasando, pero ella también es... O sea, continuamente sigue interesándose por otras cosas, pues sigue yendo a trabajar y en el trabajo sigue siendo feliz, o sea, sigue siendo feliz, no, sino que no es una persona amargada porque la hayan violado, que eso es otra cosa muy importante a la hora de representar a una víctima. Una víctima puede seguir haciendo su vida porque su vida le exige que siga siendo normal. Sí. Que no puede parar. No puede parar, no puede pillarse una baja. Yo creo que está airada con la injusticia que está sufriendo, pero no está paralizada. Eso es muy interesante también. Sí, porque además también toma una actitud súper activa a la hora de conseguir que esos tíos sean juzgados o que le cambien la condena de abuso no sé qué a violación. Porque claro, lo que ocurre es que, no lo habíamos dicho, pero ganan el juicio. El jurado dicen que son culpables las 3 personas que alentaron a la violación a los otros 3. Es una película hollywoodense de los 80. Sí, acaba bien. Dentro de cabe, acaba bien. Exactamente, y entonces pues eso abre la vía para que los otros 3 que estaban en la cárcel cumpliendo la precondena esa que le hicieron por acuerdo, pues sean acusados de violación. Que no creo que haya juicios, sino que directamente, no sé cómo será eso, la verdad. A ver, Yasmina cuéntanos, por favor. Si nos escuchas, Augusto no nos escucha. Pero por si acaso. Y luego también quería decir otra cosa que se me había olvidado de comentar, que es interesante que también se muestra el rechazo al sexo que se tiene cuando antes sufrió un abuso o un acoso sexual. Que directamente su pareja la deja ya. Y además vemos como su pareja, que vive en su casa, es también un mantenido. Se supone que es un artista y te está diciendo... Un músico, ¿no? Y te está diciendo... Eso te suena, un músico. Un músico. Y ella mantiene al músico, ¿no? Que eso también es una cosa que ahora mismo está muy presente y que se está diciendo tanto mucho en Blue Sky como en otros foros, de la cantidad de mujeres con un sueldo precario que están manteniendo a sus parejas hombres, bien porque están en paro o bien porque pues no le da la gana currar o porque su curro es un artisteo que no recibe el dinero suficiente, ¿no? Entonces pues también recalcar esto, ¿no? Los mantenidos, que siempre tenemos mucho más el imaginario del ángel del hogar o de la mujer florero o la mujer mantenida, mucho más que el del hombre mantenido, que es más común a veces. En la nueva sociedad, desde luego. Bueno, en Estados Unidos era una cosa que lo ves en muchas películas. La pareja, que él estudia una carrera, se la paga ella,
ella es la que le paga la carrera a él, y luego él es el que se convierte en un triunfador y ella en ama de casa. También motivado porque la pareja tenía desgraciadamente bastante claro que iban a hacerle mucho más caso a un universitario que a una universitaria en el mercado laboral. Hombre, esto, mira, Y es un tema fascinante porque aparecen 1000 películas estadounidenses. tienes que leer el libro que me acabo de terminar yo, que es el de Helen Hester y Eric, no me acuerdo el nombre, el apellido de la otra persona, de Después del trabajo, que precisamente habla de la transferencia de los trabajos que antes eran a sueldo, o sea, que tenían un sueldo, muchos de los trabajos domésticos que hicieron las mujeres durante los años, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, toda esa tecnología del hogar, toda esa revolución del hogar, precisamente antes de que ocurriera, antes de que aparecieran todos estos electrodomésticos, etcétera, etcétera, eran trabajos que se pagaban a otras personas o se repartían entre los miembros de la familia, pero que en determinado momento, se ha caído algo por ahí, pero no sé el qué. En determinado momento, cuando los hombres son los que hacen el trabajo fuera de casa, son las mujeres las que asumen ese trabajo y hay una transferencia de cuidado, ¿no? Se llama la transferencia de cuidado, que no reciben ninguna compensación económica, pero sin embargo son ellas las que tienen que hacer ese trabajo gratuitamente. Entonces, pues claro, es interesante que todo va en consonancia. ¿Por qué pagan más cobran más los hombres fuera del entorno doméstico? Pues porque socialmente está mucho mejor visto que tengas a una mujer en casa, que la mujer también trabaje, porque si trabaja la mujer quiere decir, incluso en entornos de clases obreras, que no te va tan bien. Si la mujer tiene que entrar a trabajar, es que no te va tan bien, chiquillo. Tienes que ser un hombre proveedor. Efectivamente, como te digo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese aspecto que he comentado, porque es una situación social más propia de Estados Unidos, donde el título universitario te abre unas puertas que en España no te abre, y por otro lado había más acceso para trabajos para mujeres en Estados Unidos, entonces era muy llamativo. Solo quería terminar con el tema de la pareja de Jodie Foster, dos cosas, que es un personaje muy secundario pero interesante. Por un lado, que aparece más comprensivo de lo que te esperas al principio, pero luego cuando ya lleva un tiempo sin sexo se larga. Y te sorprende, como tú has dicho muy bien, si tú ves la película, tu mente es machista, da por hecho de que comparten el alquiler. Porque como ella tiene un trabajo bastante jodido, pues dice, pues pagarán la caravana entre los dos. Y ella le dice, vete. Y tú dices, coño, no sé cómo. Y dice, no, claro, vete porque está en mi casa. Y ahí dices, hostia, que la que pone la pasta es Jodie Foster, que el otro se pone a tocar la guitarrica. Sácate la guitarrica, Chalamet. Bueno, además pésimamente, ¿no? Porque vemos también que no tiene ningún tipo de talento. No, pero bueno, ahí está. Ahí está el síndrome del flipado, que incluso en la mediocridad masculina se cree que es muchísimo mejor, ¿no? Los flipaos. Cuñados también llamados. Bueno, Luis. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a una película que ya es, como bien decíamos al principio, un clásico del año 88 y que consolidó especialmente el estatus de estrella de Jodie Foster y que casi fue una de las últimas películas importantes de Kelly McGillis, porque ella sería tema para otro capítulo, pero tuvo bastantes problemas con la industria. Hombre, yo creo que es que seguramente estaba por allí ya Harvey Weinstein y alguno de esta gente. Bueno, los pre-Harvey Weinstein. Los pre-Harvey Weinstein que también... Los hubo desde el principio del cine. Sí, Harvey Weinstein al final es el pringao que pillaron. Suele ocurrir eso. Que al final, pues eso. Y ya la tacharían de lesbiana, que sí, ella es un icono gay también, ¿no? Sí, pero es curioso porque ella estuvo primero casada con dos hombres. Bueno, pero ya ves. No, te quiero decir que no fue alguien que estuviera ocultando su homosexualidad de una manera clara y que no tuviera... No, para todos era una mujer heterosexual porque se casó 2 veces y fue bastante más después cuando ya salió del armario y lo comunicó a la sociedad. Y a Qué mí, casualidad, y es cuando no le dan trabajo. A mí era una actriz que me encantaba, ya no solo como estrella que llena la pantalla, sino me parece que es una actriz que cumple muy bien en todos sus papeles. Y de esas que de repente desaparecen y echas mucho de menos. Porque, Mira Sorbino. Dices, ¿dónde está esta actriz, no? Hay un libro, ¿no? Y un documental que se llama Que fue de Debra Winger. Debra Winger. Que hace un repaso de todas esas actrices que Hollywood desecha a partir de que cumplen 40 años.
O menos, ¿no? O menos, sí, 30 y tantos, 40 años cuando empiezan a desaparecer. Y luego están pues las que han aguantado como Meryl Streep o Glenn Close. Pero que a son, dos. son las excepciones. Bueno, y Glenn Close también desapareció durante mucho tiempo. Sí, sí, desapareció. Pero bueno, más o menos ha seguido haciendo una carrera. O el ninguneo que sufre continuamente Viola Davis con toda su carrera, ¿no? Que ya la vemos, que podría ser perfectamente la Meryl Streep. O sea, tiene una carrera muy parecida incluso a la de ella, ¿no? Pero sin embargo, pues los estereotipos en la gente racializada en Estados Unidos, además, bueno, y en España mucho más. Bueno, en España es que está mucho peor la cosa, no es que... Yo creo que... no es que esté mejor, vamos. Un capítulo de nuestro podcast tenía que ser repasar un poco qué pasó con esas actrices de los 80 que tanto nos gustaban, 80, 90, y que desaparecieron del mapa. Y al final tú vas yendo al cine y de repente pues aparecen nuevos actores, nuevas actrices y un día actores no aparecen. Los actores siguen manteniéndose. No, pero también aparecen nuevos actores y actrices que llenan las carteleras y tú de repente un día te paras y eres así un poco cinéfilo y dices, hostia, llevo 5 años sin ver ninguna película de esta actriz que me gustaba tanto. ¿Qué pasa? Claro, pues porque ya no se lleva 20 años a lo mejor con el que ha cumplido 60. No se lleva 10. Entonces ya pues, parece demasiado vieja. Pasó a Demi Moore también. Le ha pasado un poco a Michelle Pfeiffer, aunque ahora está volviendo. Pero le ha pasado muchísimas. Pero también a qué precio están volviendo. Porque ya vemos cómo está ahora Demi Moore estéticamente, que es como, pero por favor, te has comido la sustancia, ¿no? O sea, son todas las sustancias. ¿Es la sustancia literal? O Michelle Pfeiffer, que también la vemos un poco así en la serie que estamos viendo de Margot tiene problemas. Si te gusta Cautivos del Film, te animamos a que cada mes nos hagas una pequeña aportación de 10.000 euros al siguiente número de cuenta. ¿Qué? ¡Que no! ¡Qué broma, chiquille! Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros, nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en Apple Podcast de 5 estrellas, dándole a me gusta en iVoox, Spotify o en cualquiera de los agregadores de podcast que permitan valorar el programa. ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! También podrás suscribirte a nuestro canal de YouTube de Imajoven Audiovisual, donde podrás escuchar cualquiera de los otros podcasts que producimos, como Gran Programa Doble en el Cine Rialto o Maracaibo. Por último, recomendarte nuestra newsletter semanal a la que te puedes suscribir en imajoven.com/boletín. Sigue disfrutando de Cautivos del Film. ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. Bueno, Luis, ¿algo más que decir? Pues yo creo que hemos tratado muchos temas. Seguramente se nos quedará alguno en el tintero, pero para eso están los comentarios de las personas que escuchen el podcast, para recordarnos aquellas cosas que a ellas les hayan resultado interesantes y que a nosotros se nos hayan olvidado. Pues nada, nos podéis escribir tanto en nuestra página web, en imajoven.com/podcast/cautivos del film, no sé cuál es, pero bueno, si vais a imajoven.com veréis un apartado de podcast y allí está el nuestro, el de Cautivos del Film. Y también pues en iVoox, en Google, no, en Apple Podcast. Esto lo sabe mejor Antonio que yo, porque yo no, tú sabes que... Antonio es nos tiene que grabar un corte para ponerlo siempre. No, pero si eso ya lo tenemos. Ya tenemos el corte de Antonio, por nada. No, de Antonio no, mío. Vale, pero el de Antonio como se lo sabe mejor. Bueno, pero el de Antonio para su podcast. Efectivamente. Este es mi podcast. Perfecto. Nuestro podcast. No, tu podcast. Mío. Yo aparezco por aquí. Bueno, Luis, pues me ha encantado estar charlando contigo de esta película. Pues la verdad es que sí, una película muy recomendable, no la perdáis si la encontráis por ahí. Un saludo. Besitos. Me has guiñado, ¿no? Sí. Muy bonito eso. ¿Te ha gustado? ¿Ha sido un guiño del ojo o ha sido un tic? No, ha sido un guiño del ojo. ¿Qué te pasa? Nada. El domingo es una mierda aquí. De repente te das cuenta de la desproporción que hay entre nuestra fuerza y todo lo que queda aún por hacer. Sí. Asomaros a la ventana y mirar. Todos de excursión, todos al campo, todos al fútbol, todos de cachondeo. ¿Qué les importa a ellos el fascismo o los que están en la cárcel? Qué fácil es corromper a la gente. Basta un poco de bienestar para adormecer las conciencias.